nombre es Shirley San Miguel. Soy profesional de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal. En esta presentación vamos a conocer acerca de las directrices para la implementación del DMC. ¿Qué es el DMC? Es un dispositivo móvil de captura. Eso significa esta sigla. Y sirve para registrar toda la información producto del ciclo de vacunación. Es un teléfono inteligente donde yo voy a poder cargar todos los datos de la encuesta de caracterización ganadera, la programación de vacunación de predio pecuario, la famosa PVPP, el registro único de vacunación, es decir, el RUF, y finalmente el producto de la no vacunación, que es el acta de predio no vacunado, la APNV. Antes, cuando un programador y un vacunador se acercaba a un predio, llevaba unos documentos físicos, unos formularios. Él lo que hacía era registrar, es decir, escribir en cada uno de esos formularios el producto de la programación o de la vacunación. Cuando hablamos de vacunación, puede que se haya vacunado el predio o no se haya vacunado el predio. El programador y el vacunador entregaban esa información al proyecto local y el proyecto local debía registrar esos formularios en un sistema de información. Ahora, ¿qué va a pasar? El programador y el vacunador se va a acercar a cada uno de los predios con su dispositivo móvil de captura, es decir, su teléfono inteligente, su DMC, y con ese teléfono inteligente va a registrar toda la información. Una vez la envíe, en el proyecto local, el coordinador, la secretaria, el profesional del proyecto local van a poder consultar todos los datos cargados, ya sea producto de la programación o de la vacunación. ¿Listo? Entonces es muy importante que por favor conozcan y sigan la presentación que a continuación vamos a mostrar para que tengan una sensibilización inicial del uso de estos dispositivos móviles de captura que vamos a estar utilizando de ahora en adelante. Ahora bien, veamos el contenido a tratar en esta presentación. Iniciaremos con el proceso de programación, donde conoceremos las actividades que realiza el programador durante sus visitas. Seguido, vamos a analizar los formularios a diligenciar en el DMC. Una vez conocidos estos formularios, vamos a conocer los formatos de visita. ¿Para qué procesos? Para el proceso de programación, de vacunación y de no vacunación. Conocidos estos formatos de visita, vamos a analizar, vamos a conocer los formatos de control también para los mismos procesos, para el proceso de programación, para el proceso de vacunación y el de no vacunación. Y finalmente vamos a analizar un diagrama con todo el proceso completo en el uso del DMC. En esta diapositiva podemos observar el proceso de programación. Vemos cómo el programador, al visitar un predio pecuario, identifica si ese predio es nuevo o no es nuevo. Si el predio es nuevo, lo que tiene que hacer es registrar a mano el formato de programación de vacunación de predio pecuario. Ese formato debe entregar una copia al ganadero, como siempre lo ha hecho, y la otra copia al proyecto local para que la asistente administrativa registre la información en el SAGARI. El otro procedimiento es cuando el predio ganadero no es nuevo. ¿Sí? Si el predio ganadero no es nuevo, entonces aquí también tenemos que identificar dos cosas. Si hay animales, si el predio cuenta con animales. Si este predio cuenta con animales, yo puedo levantar, es decir, yo puedo registrar en el DMC la programación de vacunación de predio pecuario. Señor programador, es muy importante que por favor le pida al ganadero tanto el correo electrónico como su celular. ¿Sí? En caso de ser posible, estos dos datos son muy importantes para que él pueda recibir la información de su programación tanto por mensaje de texto como a su correo electrónico. Una vez diligencia la información en el DMC, debe diligenciar dos formatos. El formato de visita de programación al ganadero, el cual debe entregárselo al ganadero. ¿Sí? Este formato no tiene copia, se le entrega al ganadero con diligencia la información y la entrega al ganadero. Y el otro formato es el formato de control de programación
de vacunación de predio pecuario. Este formato también es muy importante porque nos va a servir para controlar la información que registramos en el DMC y en caso tal de algún imprevisto tenemos una información vacante. Si el predio ganadero no tiene animales, porque por ejemplo cambió de uso de suelo permanente, antes era un predio ganadero y ahorita por ejemplo es una estación de servicio, entonces no se hace necesario que volvamos a ir a ese predio. Entonces el programador ahorita va a poder levantar un acta de predio no vacunado también en ese dispositivo móvil de captura. Entonces una vez levante, o es decir, registre en el DMC el acta de predio no vacunado, también tiene que diligenciar los dos formatos, el formato de visita de programación, el formato de visita de predio no vacunado, y diligencia el formato de control de acta de predio no vacunado. Los formularios del programador y del vacunador. El programador es el responsable de los siguientes formularios: formulario de programación de vacunación de predio pecuario y del acta de predio no vacunado. El vacunador va a ser responsable de la encuesta de caracterización ganadera, el registro único de vacunación y el acta de predio no vacunado. Hay que tener en cuenta que la programación de vacunación, el registro único de vacunación y el acta de predio no vacunado se diligencian en el DMC. En unos pocos casos se van a diligenciar a mano. Esos pocos casos los vamos a analizar y los vamos a conocer en la diapositiva siguiente. Pero con la encuesta de caracterización ganadera no hay formularios para hacerlo a mano, solamente lo podemos hacer en el DMC. Y todas las respuestas que se presentan en la encuesta son de diligenciamiento obligatorio. Reforzando lo mencionado en la diapositiva anterior, entonces tenga en cuenta que las programaciones, las vacunaciones y las actas de predio no vacunado se registran en el DMC. Hay unas pocas excepciones para no registrar esta información en estos dispositivos y que tienen que hacerse de manera física, es decir, a mano. ¿Cuáles son esas excepciones? La primera es que por orden público no podamos ingresar el DMC a la zona. Segunda es que el predio sea nuevo. En este caso recomendamos al profesional que antes de registrar este predio como nuevo en el sistema de información Sagari, validemos que efectivamente lo es para no registrar información duplicada. Y la tercera es durante las vacunaciones estratégicas. Recuerden que cuando el ciclo se acaba debemos devolver estos DMC al nivel central. Entonces, en este orden de ideas no vamos a tener dispositivos para interciclo y por lo mismo las vacunaciones estratégicas vamos a tenerlas que realizar, diligenciar los formularios físicos, es decir, a mano, y luego montar esa información en Sagari. Para la encuesta debemos tener en cuenta que solamente se registra la información en el DMC. En algún momento se registraba al respaldo del RUT físico, pero ese proceso ya no se lleva así, ahora solamente se hace en el DMC y se captura la información de la encuesta durante el proceso de vacunación. Es decir, lo hace el vacunador y no lo hace el programador, lo hace el vacunador. Es muy importante, señor programador y señor vacunador, que durante sus visitas, por favor, levanten la información tanto del celular como del correo electrónico para que el ganadero pueda recibir la información de la programación, del acta y del RUF por mensaje de texto o por correo electrónico. Es muy importante que por favor hagan este trabajo, ya que si ellos cuentan con esta información, pues en sus dispositivos móviles o en su correo electrónico van a poder disponer de estos datos fácilmente. También es muy importante que sepan que para solicitar la guía sanitaria de movilización interna, que el ganadero cuando vaya a solicitar este documento no requiere el RUF físico, debe acercarse a la oficina ICA con su cédula únicamente. Y adicionalmente nos parece importante que ustedes conozcan que si el ganadero necesita una copia del RUF, puede acercarse al proyecto local donde puede recibir una versión impresa. ¿Cuáles son los formatos a utilizar durante el ciclo? Dependiendo del usuario, asimismo debe llevar una documentación.
Por ejemplo, para el programador debe tener el rutero, que es entregado por el proyecto local, los talonarios de programación y los talonarios de actas de predio no vacunado, asimismo las visitas de programación y los formatos de visitas de predio no vacunado, que estos documentos se les entregan a los ganaderos como constancia de que estuvieron visitando el predio, y finalmente los formatos de control de programación y el formato de control del acta, que son utilizados como respaldo de la información. El vacunador debe llevar la siguiente documentación: el rutero entregado por el proyecto local, el talonario del registro único de vacunación y el talonario del acta de predio no vacunado, los formatos de visita de vacunación y el formato de visita de predio no vacunado. Como lo dije anteriormente, estos formatos de visita se le entregan al ganadero como constancia de la visita, y los formatos de control de acta y el formato de control de RUF para salvaguardar de cierta forma la información. Estos formatos de control son muy importantes porque nos permiten tener un respaldo de los datos. Ahora vemos el formato visita de programación de vacunación. Este formato es propio del programador. Cuando digo propio del programador, hago referencia a que únicamente lo utiliza él. Este formato lo va a diligenciar el programador una vez ingrese la información en el DMC y la guarde. ¿Listo? Y vamos a diligenciarlo para dejar evidencia y entregárselo al ganadero de la visita que se realizó. Hay que tener en cuenta que el celular y el correo electrónico aquí registrado debe ser el mismo registrado en el DMC. Esta consideración se debe tener en cuenta en este formato y en todos los formatos. Así también debemos tener en cuenta que la secretaria o en el proyecto local debemos registrar a mano o de la forma como ustedes quieran el teléfono del proyecto local, teléfonos de contacto del proyecto local, para que el ganadero se contacte en caso tal de que necesite elevar una pregunta o hacer una pregunta en relación al proceso de vacunación. Este formato visita de predio no vacunado es utilizado tanto por el programador como por el vacunador. Una vez registra la información en el DMC, lo diligencia y lo entrega al ganadero para dejar evidencia de su visita. Este documento no genera una copia para el proyecto local, al igual que el formato anterior. Ningún formato de visita de predio, tanto de programación como de no vacunado como de vacunación, genera una copia para el proyecto local. Hay que tener en cuenta, señor programador y señor vacunador, que la causa de no vacunación ingresada en este formato debe ser la misma registrada en el DMC. Es decir, si usted registra en el DMC la causa de no vacunación renuente, en la causa de no vacunación del formato debe quedar exactamente la misma, es decir, renuente. Por favor, señor programador y vacunador, tenga en cuenta también que el correo electrónico del ganadero y el celular registrado en el DMC debe ser idéntico al que usted diligencia en este formato. Y por parte del proyecto local también se debe colocar el teléfono para que el ganadero eleve alguna pregunta en caso tal de que la tenga. Este documento no sustituye el acta de predio no vacunado. Es muy importante que conozcan las causas de no vacunación. Las causas de no vacunación pueden ser propias del ganadero o propias del predio. ¿Sí? Encontremos cuál es la diferencia entre cada una de estas. La negación a la vacunación ganadero hace referencia a la negación por parte del ganadero. ¿Sí? Y una condición es que el predio tiene animales. ¿Sí? ¿Cuáles animales? Bovinos y bufalinos. Pero por razones como el ganadero no tiene plata, ¿sí? Es decir, económica, no vacuna, o el ganadero tiene alguna calamidad doméstica. ¿Qué significa calamidad doméstica? Tuvo un accidente algún familiar, tuvo algún accidente él, tuvo una muerte. Esos son calamidades domésticas. Renuentes no quiso. Por favor, no utilicen la otra causa para colocar no quiso. ¿Listo? Entonces tratemos de sintetizar las razones del ganadero en económica, calamidad doméstica, y si no es económica y no es calamidad doméstica, renuente es que el ganadero se niega a vacunar por la razón que sea, renuente, por favor. Listo, no vamos a utilizar otra causa. ¿Cuál? No quiso, no.
Eso es renuente, ¿listo? Las otras causas de vacunación predio, ¿sí? Son diligenciadas cuando el predio se encuentra sin animales. Esa es la diferencia entre negación a la vacunación ganadero y causas de no vacunación predio. En negación a la vacunación ganadero hay animales. En causas de no vacunación predio no hay animales. ¿Listo? Solamente hay una excepción ahí y ya la vamos a ver. Estas causas de no vacunación son diligenciadas cuando el predio se encuentra sin animales, ¿sí? Es decir, está desocupado, no hay actividad ganadera, el predio no existe, el predio está repetido, el predio está englobado, ¿sí? El predio cambió de uso de suelo transitorio o permanente, es decir, lo que mencioné anteriormente, no hay actividad ganadera. Hay un caso puntual que es la cuarentena, donde sí hay animales, pero por instrucción sanitaria se impide de manera transitoria adelantar la vacunación. ¿Listo? Entonces es muy claro que ustedes sepan que la negación a la vacunación ganadero es cuando no realizamos la vacunación porque el ganadero no puede realizarla, ya sea por plata, porque algo pasó o porque está renuente. ¿Listo? Y la otra causa de no vacunación predio es cuando no tenemos animales. El formato visita de vacunación, este formato no genera una copia para el proyecto local, al igual que los otros dos formatos. ¿Sí? Este formato se diligencia una vez se registra la información en el DMC y se entrega al ganadero. Este formato no habilita al ganadero para solicitar la guía sanitaria de movilización interna ni sustituye el registro único de vacunación. Por favor, profesionales de los proyectos locales, tengan en cuenta que el formato visita de programación, visita de vacunación y visita de predio no vacunado deben tener el teléfono del proyecto local. Entonces es importante que las asistentes administrativas diligencien en cada uno de los formatos los teléfonos de contacto para que el ganadero ante cualquier eventualidad se pueda contactar y se pueda sentir más apoyo de nuestra parte. También tengan en cuenta que estos formatos de visita son el documento soporte que vamos a dejar después de la programación, de la vacunación y de la no vacunación. ¿Listo? Es un documento soporte que vamos a dejar al ganadero. ¿Listo? Entonces es muy importante que recuerden esto. 1. Este documento no genera una copia. 2. Estos documentos visita de vacunación, de programación y de predio no vacunado lo vamos a entregar una vez registremos la información en el DMC. ¿Listo? 3. Es muy importante que las secretarias, las asistentes administrativas diligencien en cada uno de estos formatos el teléfono de contacto del proyecto local para que el ganadero tenga un teléfono donde se pueda contactar con nosotros ante cualquier eventualidad. Y 4, señor programador y vacunador, por favor, validen que el correo electrónico y el celular que ustedes registren en estos formatos sea idéntico al que diligenciaron en el DMC. Es muy importante que el ganadero sepa que si entrega que si da el número telefónico va a recibir la información en su celular, o si entrega su correo va a recibir la información en su correo. Listo, ya vimos los formatos de visita. Los formatos de visita son los formatos que vamos a dejar como evidencia de la visita realizada. Listo, y se lo vamos a entregar al ganadero después de que registramos la información en el DMC. Entonces ya espero que los formatos de visita hayan quedado claros. Ahora vamos a ver los formatos de control. También hay formatos de control de programación, de vacunación y de no vacunación. Este formato es de programación. Este es el formato de control de programación de vacunación. Este formato, cada uno de estos formatos, cada hoja trae 18 filas y debe ser diligenciado durante la programación predio a predio, y por cada uno de los ganaderos se debe diligenciar una fila de este formato. El siguiente formato es el formato de control de acta. Al igual que el otro formato, también tiene 18 filas y se debe diligenciar para los predios donde no podemos realizar la vacunación. Por cada ganadero también se completa una fila de formato. Y el formato de control del RUF
Cada formato de control del RUF también tiene 18 filas y también debemos diligenciarlo durante la visita de vacunación. Por cada ganadero se completa una fila de este formulario. Estos formatos se los vamos a enviar también en Excel para que los puedan ver con más nitidez, porque posiblemente la imagen no quede tan nítida en estas diapositivas, especialmente la del RUF. Tengan en cuenta que estos formatos de control nos van a poder permitir realizar unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? La primera acción es que el trabajo se haya realizado conforme a lo programado. Segundo, es que la información que se envía a la base de datos del Sagari en el proyecto local puedan verificarla. Es decir, el profesional del proyecto local con estos formatos de control van a poder validar que la información registrada por el programador o por el vacunador esté conforme a lo diligenciado en estos formatos de control. ¿Sí? En caso de que exista algún daño en el DMC, robo o pérdida, vamos a tener un respaldo de información que va a permitir contactar al ganadero y poder reconstruir la misma. Por lo anterior, tenga en cuenta que estos formatos de control se deben diligenciar obligatoriamente y no podemos cambiar el diseño ni el contenido que está en estos formatos. Ahora vamos a ver un diagrama de uso del DMC. Este diagrama de uso del DMC aplica tanto para el proceso de programación como de vacunación. Es una generalidad como para que conozcan el proceso, el macroproceso, así una visión de cómo va a quedar el proceso o de cómo es el proceso. Listo, entonces el programador y el vacunador van a tener unos documentos, soportes con los que van a ir, ya lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, que son el rutero, ¿sí? Él va a tener su dispositivo móvil, es decir, su DMC con las aplicaciones, va a tener 4 aplicaciones, una para el RUF, otra para el acta, otra para la programación y otra para la encuesta. Va a llevar sus formatos de visita, tanto de programación, de vacunación, como de no vacunación. Va a tener sus formularios, los tradicionales, los talonarios que siempre hemos conocido de programación, de RUF y de acta. Y va a tener los formatos de control también para cada uno de sus procesos, es decir, el formato de control de vacunación, de acta y de no vacunación. ¿Listo? Entonces el programador y el vacunador van a ingresar la identificación en el DMC. Una vez él ingrese la identificación, el DMC va a validar que él esté registrado. ¿Listo? Entonces una vez él esté registrado, le va a decir señor William Pérez, por decir algo, vacunador, y va a mostrar el rol del usuario en el sistema. Luego el vacunador y el programador van a capturar la información en el DMC. En el DMC no es posible crear un predio y tampoco es posible modificar el nombre o la ubicación de un predio, pero sí se va a poder registrar la información de un nuevo ganadero. En esta captura de información también vamos a poder georreferenciar el predio. Ahorita los DMC van a tener una SIM con conectividad, lo que nos va a permitir poder georreferenciar los predios fácilmente. También es posible que, listo, luego de que se captura la información, el ganadero firma el formulario, listo. Luego de que firma el formulario, el programador y el vacunador deben entregar el formato de visita al ganadero. Luego envía la información en el DMC. O sea, estas dos tareas, tanto entregar el formato de visita como enviar la información, son como paralelas. Listo, él envía la información y adicionalmente entrega el formato de visita al ganadero. Listo. Si el envío es exitoso, si sí es exitoso, se sincroniza automáticamente con Sagari, ¿sí? Y una vez sincroniza automáticamente con Sagari, entonces si el ganadero tiene un correo electrónico que registró, de una vez se le va a enviar al ganadero un PDF al correo electrónico con toda la información, ya sea de su programación, de su acta o de su RUF. Y si el ganadero tiene celular, también se le envía por mensaje de texto. ¿Listo? Si el ganadero no tiene celular, pues obviamente no se le envía por mensaje de texto. Y si el ganadero no tiene correo electrónico, pues tampoco le podemos enviar la información, pero en ese caso tendrían que acercarse al proyecto local para que reciba una copia impresa en caso de ser necesario. Tenga en cuenta que
para ir al ICA a sacar una guía sanitaria de movilización, a solicitar una guía sanitaria de movilización, no necesita el RUF, porque existe un web service que comunica el SAGARI con el SIGMA, y todas las vacunaciones van a poderse consultar a través de SIGMA SAGARI por un servicio web. ¿Listo? Así terminamos nuestra presentación de sensibilización inicial. Espero que esta presentación haya sido de su utilidad, espero que haya sido totalmente clara, y si tienen dudas, nos contactan. La Subdirección de Salud y Bienestar Animal está presta para ayudarlos en cualquier parte del proceso que ustedes lo requieran. Chaito. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.